Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el video de explicación del sistema de evaluación de grado quinto. Como les dije, voy a hacer curso por curso, pues para centrar los ejemplos ya puntuales en cuanto a las temáticas y para saber cómo llena cada grado, cada profesor en, en sus filas las notas. Entonces, bueno, tenemos aquí el pensum del grado quinto y tenemos como tema la historia. Apuesto que ya todos pues vieron esto, su programa, deben estar en esta primera microtemática, el ser humano se narra a sí mismo, la segunda, el ser humano habitante del mundo y creador de comunidad. Y como se les había mostrado, la tablita del sistema de evaluación, que tiene temas, ejes, que ya los expliqué, instrumentos, que ya expliqué que es un instrumento, y el porcentaje. En este caso, el eje de articulación histórica no aplica en ninguno de los dos microtemáticas, en ninguno de los dos temas. Y tenemos 4 instrumentos. ¿Listo? Entonces, para historia el ser humano se narra a sí mismo, es decir, para tenemos exposición, cómo la registramos, quiénes participan, hace cuándo existe y es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad respecto a esta? Ese tema se va a calificar como tema final, o sea, como evaluación final, va a ser una exposición como instrumento final, para saber si el estudiante aprendió o no y desarrolló o no las habilidades que queremos que desarrollen en sociales. ¿Listo? Que pues son los ejes. Entonces, tenemos exposición del tema, tenemos relación, reconocimiento, comprensión sistemática y habilidad propositiva. ¿Cuál es la dinámica aquí? Que dentro de esa exposición del tema le exijamos al estudiante, o más bien, digamos, le hagamos preguntas con respecto a la relación y reconocimiento que cree que tiene él en la temática. Entonces así sabemos si el estudiante va desarrollando. Igual eso en clase también lo tienen que ir desarrollando, siempre centrando ejemplos muy a la realidad del estudiante, como les dije en la explicación de los ejes, para que el estudiante sepa qué papel juega, en este caso, en la creación de la historia. ¿Listo? Igual, la exposición del tema, comprensión sistemática, lo mismo. Político, económico, social, cultural. Aquí también se puede meter, digamos, como qué es la historia como tal, ¿sí? Digamos el concepto. Entonces, digamos, aquí lo podemos meter en comprensión sistemática porque es la comprensión del tema que estamos viendo. ¿Listo? Recordemos que los ejes son para salirnos un poco de ese memorizarnos conceptos y proyectarnos un poco más allá, bueno. Y la exposición del tema en habilidad propositiva basada en la historia, lo mismo. Entonces, ya va la habilidad del estudiante de participar de la historia y de tener esa habilidad de proponer ante problemáticas como, digamos, qué historia se ha olvidado, qué historia la desaparecieron, o sea, así tocar como problemáticas que les llegan hoy día también. Entonces esa es la idea. Dentro del instrumento tienen que verse reflejadas estas 3 y ya les explico por qué. Entonces nos metemos a filas, estamos en el perfil de un voluntario que me ayudó para mostrarles cómo les aparece a ustedes tal cual. Entonces el perfil, docencia, clases, su curso, en evaluaciones, y aquí nos sale el sistema de evaluación. Este sistema de evaluación es del ciclo 1 y también tenemos el del ciclo 2. Entonces, si nos damos cuenta, en el ciclo 1 tenemos historia, tenemos exposición, vamos a hacerlo así mejor para que nos demos cuenta de todo. Entonces tenemos historia 1 y exposición, aquí está. Y en el ciclo 1 también alcanzamos a ver historia 2, pero solo alcanzamos a ver el instrumento de
diario de campo o portafolio. ¿Listo? Y en el ciclo 2 tenemos resumen de lo que viene siendo el ciclo 1 y, es decir, el resumen es como la cohesión que le van a dar de historia 2, o sea, ya vieron una partecita, ahora van a ver otra, entonces ¿cómo es esa cohesión? Bueno, y tenemos prueba escrita objetiva, o sea, aquí tenemos ya diario de campo, resumen de lo visto en clase y prueba escrita objetiva. ¿Listo? Esto como se dividió por esto, por el número de clases que tenemos. Entonces tenemos 3 acá, que supongo que ya, pues ya están pasando, o sea, ya estamos en lo último, y 12 acá. Entonces si lo dividimos en 2, pues nos da este sistema. En el primero alcanzamos a ver nuevamente historia 1 y un poco de historia 2, que son 8 clases, 8 y 5, de acá. Y ya el resto de la temática 2 la vemos en el ciclo 2. Espero que me haga entender. Igual no es súper fácil, sí. Igual se van a dar cuenta que a medida que pase la clase ya van a decir como, ya se acabó el ciclo 1. Va a empezar a calificar el resumen visto de lo visto en la clase y la prueba escrita objetiva, que viene siendo la final. Bueno, entonces, como ya les había comentado, el instrumento es esto, como tal, exposición. Pero ustedes miran qué criterios tiene su exposición. Igual, miran qué criterios de diario de campo, portafolio. Si no tienen ni idea de qué es eso, pues les recomiendo que investiguen. Igual, si tienen alguna duda, pues obviamente me escriben y yo les puedo explicar un poquito, pues, en qué consisten los instrumentos que no entiendan. Y prueba escrita objetiva, que es un quiz, una evaluación, sí, pueden ser cosas así. Entonces, ahora sí, como aparece el sistema de evaluación en FIDIAS. Si vemos exposición, tenemos reconocimiento, comprensión sistemática, habilidad propositiva. Y tenemos acá reconocimiento, comprensión sistemática y habilidad propositiva. ¿Listo? Vamos a calificar esto con respecto al instrumento. Entonces, en el diario de campo, cómo se vio reflejada la relación y reconocimiento, cómo se vio reflejada la comprensión sistemática, que también cabe el qué, o sea, el concepto, y cómo se vio reflejada la habilidad propositiva en las situaciones hipotéticas que pusimos, o las habilidades, o en sí la participación del estudiante, siempre dando un poco de más, un poco del punto de vista de él con respecto a la temática. ¿Listo? A eso apuntamos. Igual, en el ciclo 2, lo mismo pasa. Resumen, la nota del resumen, o sea, si no tiene eje. Lo mismo, relación, reconocimiento, comprensión sistemática, habilidad propositiva. Y ya, esto reflejado en la prueba escrita objetiva, ¿no? Recuerden. Ya, esa es como la explicación del sistema de evaluación, de cómo lo llenamos en FIDIAS. Pues recuerden, aquí es donde se evalúa al estudiante. Y que la suma de estos da el 100% del instrumento. ¿Listo? Creo que no es más. Recuerden que pues esto se pensó desde el área sociales para la mejora de las clases, para la mejora del proceso con el estudiante. Entonces igual está sujeto. Recibimos pues retroalimentaciones que nos hacen llegar al correo, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, todo el correo. Y pues que está pensado pues para su clase, espero que les sirva y para que ese proceso sea un poco más elaborado, el proceso entre estudiante y profesor, que no sea solo hacer una evaluación, sino que en la evaluación ya incluyamos habilidades que queremos desarrollar en el estudiante. Y ya, muchas gracias. Recuerden, esto es para que el estudiante no se quede solo memorizando conceptos, sino que vaya un poco más allá. ¿Listo? Que estén bien. Perdón que está un poquito largo el video. Cualquier cosa me avisan. Chao.